Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Yo como siempre estoy aquí feliz y emocionada de compartir un poquito más de chismecito, de noticias y de todo lo que nos encanta saber sobre nuestros amados actores turcos. Y hoy tenemos un tema que a todos, pero a todos, nos va a encantar. Y es que ¿quién no es fan de las historias de amor, de los romances que traspasan la pantalla y nos hacen suspirar? Y si esos romances involucran a dos de nuestros actores turcos favoritos, la cosa se pone mucho mejor. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo mágico de Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, también conocida como Pájaro Soñador en español, y que aunque su romance fuera solo ficción, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y lo mejor de todo es que Can Yaman ha revelado su sueño romántico con Demet. Así es, mis queridos fans, prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de recuerdos, de emociones y de secretos que créanme les van a encantar. Vamos a recordar esos momentos inolvidables que nos regalaron juntos, esas miradas llenas de química, esos besos apasionados. Todo lo que nos hizo creer en el amor verdadero y nos mantuvo pegados a la pantalla. Y por supuesto vamos a descubrir qué fue lo que Can Yaman reveló sobre su relación, sobre su visión del romance, sobre sus sueños y sobre lo que soñaba con Demet. Va a estar buenísimo. Prepárense para sentir todas las emociones. Así que ya saben si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, de Erkenci Kuş, o simplemente les encanta el chismecito bueno y las historias de amor, este vídeo es para ustedes. No se lo pueden perder. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y antes de que empecemos con toda la información jugosa y los detalles que nos harán revivir el romance, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Ayúdennos a crecer, a llegar a más personas, a compartir más noticias y más contenido sobre nuestros ídolos turcos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se van a arrepentir. Así se mantendrán al día con todos los secretos y las novedades. No se lo pierdan. Empecemos ya. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş era simplemente explosiva. Era de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor a primera vista, que te hacen soñar con encontrar a tu propia Sanem y a tu propio Can. La serie que nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo famoso y millonario, nos conquistó a todos desde el primer episodio. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos cómicos, se centraba en la búsqueda de la identidad de un misterioso hombre que había robado el corazón de Sanem. Can, el fotógrafo, inicialmente se presenta bajo una identidad falsa, y así es como comienza un juego de seducción y secretos que mantiene al espectador al borde del asiento. Erkenci Kuş era una historia llena de humor, de romance, de obstáculos, y de momentos inolvidables que nos hicieron reír, llorar y sobre todo, soñar. La producción cuidaba cada detalle, la fotografía, la banda sonora, los escenarios, todo era perfecto. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era el ingrediente secreto que hizo que esta serie fuera un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. Sus miradas, sus risas, sus roces, cada escena juntos era pura magia. La forma en que se entendían con solo una mirada, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que interpretaban sus personajes. Era simplemente hipnotizante. Y los fans, por supuesto, empezamos a soñar con que su romance fuera real. Empezamos a buscar pistas, a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración. Estábamos obsesionados. La conexión entre ellos era evidente y eso nos hacía creer en la posibilidad de que el amor que veíamos en la pantalla también existiera fuera de ella. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente durante las grabaciones. Todo esto solo alimentaba nuestra esperanza. Y aunque lamentablemente su amor no trascendió la ficción, la conexión que tenían era innegable. Siempre se mostraron muy cercanos, muy cómplices, y eso solo alimentaba nuestra esperanza. Siempre se demostraron cariño y respeto el uno por el otro, tanto en el set como fuera de él. Y eso, mis amigos, es algo que siempre vamos a recordar. La energía que transmitían era única. Pero, ¿qué hay de ese sueño romántico que Can Yaman reveló?
¿Qué nos contó el guapísimo actor sobre su visión del amor y sobre cómo veía su relación con Demet? Bueno, aquí viene lo bueno. Presten mucha atención. Resulta que en una entrevista Can Yaman, hablando sobre su papel en Erkencicus y sobre la importancia del romance en la vida, reveló que soñaba con un amor como el de Sanemi Khan. Un amor apasionado, lleno de risas, de complicidad y de momentos inolvidables. Un amor que te consume, que te hace sentir vivo. Y por supuesto, no pudo evitar mencionar a Demet. Dijo que Demet era una actriz increíble, que tenía una energía maravillosa, y que había sido un placer trabajar con ella. Habló sobre la química que tenían, sobre la facilidad con la que se entendían, y sobre cómo habían creado juntos esos momentos mágicos que tanto nos gustaron. Destacó la importancia de la conexión y de la confianza en el trabajo, pero también en el amor. Y en este punto, la conversación se puso interesante. Pero lo más interesante fue cuando habló sobre su visión del romance. Khan, en esa entrevista, reveló que su sueño romántico era encontrar a alguien con quien pudiera compartir su vida, alguien con quien pudiera reír, con quien pudiera viajar, con quien pudiera construir un futuro juntos. Alguien con quien pudiera ser el mismo, sin máscaras ni pretensiones. Y por supuesto, reconoció que con Demet, durante la grabación de la serie, había sentido esa conexión especial, esa chispa que te hace sentir que todo es posible. Esa sensación de que con esa persona podrías conquistar el mundo. Sus palabras fueron como un eco de nuestros propios anhelos, de nuestros sueños más profundos. Y aunque no especificó detalles íntimos ni confirmó un romance fuera de la pantalla, sus palabras fueron lo suficientemente reveladoras para que los fans soñáramos un poco más. Sus declaraciones fueron como un susurro al oído, como una promesa de un amor verdadero, de un amor que, aunque no se concretó en la vida real, sí que existió, al menos en la ficción y sobre todo en nuestros corazones. Un amor que nos demostró que los sueños a veces se hacen realidad. También habló sobre los momentos inolvidables que vivieron juntos durante la grabación de Erkencicus. Recordó las largas jornadas de trabajo, las risas que compartían en el set, los momentos de complicidad y cómo se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Mencionó la presión de las grabaciones, el cansancio, las críticas, pero también destacó la importancia de tener a alguien con quien compartir esos momentos. Recordó los besos, los abrazos y las miradas que traspasaban la pantalla. Cada escena romántica, cada encuentro apasionado, cada gesto de cariño. Todo eso quedó grabado en su memoria. Y por supuesto, recordó el cariño y el amor que sentían por sus personajes, Sanem y Khan. La forma en que se entregaron a sus roles, la pasión que pusieron en cada escena. Fue algo inolvidable. En esencia, Can Yaman nos regaló, a través de esas declaraciones, una visión romántica del amor. Una visión que nos hizo soñar, que nos hizo creer, y que, sin duda, nos hizo amar aún más la serie y, por supuesto, a él y a Demet. Nos demostró que el amor, aunque a veces no se materialice como uno quiere, siempre deja una huella imborrable en la vida. Y eso es lo que importa. Además, Can Yaman, en otras entrevistas, ha hablado sobre su deseo de formar una familia, de tener hijos, y de encontrar a la persona adecuada con quien compartir su vida. Sus palabras revelan un hombre con un profundo sentido del romanticismo y del valor de la familia. Y aunque no ha revelado detalles sobre sus actuales relaciones, sus palabras siempre han dejado entrever su deseo de encontrar el amor verdadero. Todos esperamos que encuentre a esa persona especial que llene su vida de alegría. Es importante destacar que tanto Khan como Demet siempre han mantenido una relación de respeto y cariño. A pesar de los rumores y las especulaciones, siempre han mostrado una actitud profesional y amable el uno con el otro. Aunque no estén juntos sentimentalmente, siempre se han expresado con admiración y cariño. Y eso para nosotros, los fans, es algo que valoramos mucho. Demuestra que aunque el amor romántico no siempre perdure, la amistad y el cariño pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Y eso es algo muy bonito de ver. La madurez con la que ambos han manejado su relación, tanto en el set como fuera de él, es admirable. Han demostrado ser profesionales y respetuosos, priorizando su trabajo y la relación con sus compañeros. Esto habla muy bien de ellos como personas y como profesionales. Han dejado claro que aunque su historia de amor no trascendió la ficción, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Así que, resumiendo, mis queridos fans, Can Yaman nos ha revelado su sueño romántico, un sueño que comparte de alguna manera,
con Demet Özdemir, y que nos ha hecho soñar a todos. Un sueño de amor, de complicidad y de momentos inolvidables, que aunque solo haya existido en la ficción, nos ha dejado una huella imborrable en el corazón. Nos ha demostrado que el amor puede ser mágico, apasionado y duradero, incluso cuando no es eterno. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver y por compartir su pasión por las novelas turcas y por estos dos maravillosos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me emociona mucho compartir estas noticias con ustedes. ¿Qué les pareció la revelación de Can Yaman? ¿Siguen soñando con que Can y Demet hubieran sido pareja en la vida real? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me encanta saber qué piensan. Y compartir sus teorías. Y por favor no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos con más noticias, chismecitos y todo lo que les encanta sobre sus actores turcos favoritos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos.